hace unos días nos mudamos, mi esposo y yo para acá. Entonces vamos a pasar aquí las Navidades y el Año Nuevo. La presidenta Claudia Sheinbaum ya está viviendo en Palacio Nacional y pasará estas fechas decembrinas allá, justamente en el centro histórico de la Ciudad de México, en Palacio Nacional. Un departamento muy modesto que se encuentra dentro de Palacio Nacional, en el cual vivió el expresidente López Obrador, ahora la presidenta Claudia Sheinbaum, y es un departamento que ya se tenía desde gobiernos pasados, tengo entendido desde el gobierno de Felipe Calderón, que se construyó ese pequeño apartamento muy modesto, y ahí la presidenta estará pasando estos días. Arlene, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Muy contenta, ya se siente la Navidad y bueno, en casita también preguntarles a ustedes cómo van a pasar esta Navidad. El día de hoy, Miguel, se tocaron varios temas. Buenas noticias en materia de salud. Se encontró el equipo de la Secretaría de Salud para hablar del abastecimiento de medicamentos, una de las prioridades que han existido y además una de las demandas más importantes para el pueblo de México. También se habló de que se ahorraron miles de millones de pesos en este sentido. Por otro lado, los avances de IMSS Bienestar y también la investigación que se ha estado haciendo sobre los infantes que fallecieron por el suplemento nutricional que tenía una bacteria, ¿no? Esto, sin duda alguna, había tenido en incertidumbre a los medios de comunicación. Se hace la investigación, pero también se tocaron otros temas, Miguel. Se avanza de forma importante en la compra consolidada de medicamentos. Con ello se acabó la corrupción. Recordemos que en los gobiernos neoliberales, 10 empresas vendían 10,000 millones de pesos al sector público, al sector salud, en medicamentos. Y lo que llama la atención es que las empresas, que eran las ganonas de la venta de medicamentos en nuestro país, eran empresas que estaban ligadas a políticos que tenían ahí el negocio, y son los mismos que tuvieron la campaña en contra de la compra consolidada de medicamentos. Por cierto, que ya hay una ventanilla única para proveedores de medicamentos e insumos médicos para el sector público de salud, y hoy se presentó cómo funciona esto, y con ello se reduce el espacio para que no haya corrupción. Pero para conocer los detalles de lo que pasó, de lo que se vio y lo que no se vio allá en Palacio Nacional, vamos con Aurora Castillejos, quien tiene el reporte. Aurora, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, así es, vamos saliendo de la Conferencia del Pueblo con muchísima información. Arranquemos con los temas de este martes. Comentarles en un principio que, bueno, el día de hoy, en el marco del Día de los Internacional de los Derechos Humanos, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, toma la palabra y asegura que hoy los derechos son el pueblo, son para el pueblo y se está trabajando para el pueblo, no para los privilegios de los que hoy son funcionarios públicos, de los que hoy gobiernan, sino en derecho de los que menos tienen, de los que más lo necesitan. Y para la muestra, un botón, compañeros, y es que este día la presidenta Claudia Sheinbaum firma un decreto, dos decretos de hechos, por los cuales se traducen a 57 lenguas indígenas la reforma sobre los derechos de los pueblos originarios, y también uno más para la creación de la Comisión Presidencial de Planes de Justicia. Es decir, todos están informados acerca de sus derechos. Estos pueblos originarios que por muchos años en el pasado fueron ignorados, hoy no solamente son reconocidos, sino que son parte de la Constitución a través, claro, de conocer sus derechos. Y también pues se habla de estos planes de justicia que se iniciaron con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y cuáles van a mantenerse, cuáles van a también pues trabajar para que haya más planes de justicia, que se expandan precisamente estos pues derechos para los pueblos originarios, para los afromexicanos. Por otro lado, ya bien lo comentaban, este día en materia de salud se dio muchísima información. Recordemos que hace unos días pues se le cuestionó a la mandataria sobre el caso de estos pequeños que habían sido intoxicados en soluciones de nutrición parental. Hoy se da a conocer por parte del secretario de Salud, David Kersenovich, que es un brote, se trató de un brote
donde lamentablemente hubieron 17 niños, la mayoría prematuros, que fallecieron y solo un adolescente de 14 años. Da a conocer la importancia de compartir la información que se tiene. Este brote que hoy resulta que es lo más aproximado a lo que pasó, todavía siguen las investigaciones. Sin embargo, el secretario dice, bueno, este brote es importante que se comparta a manera internacional, porque en muchas ocasiones estos brotes no se comparten y pasan aislados en otros países, en otros, pues a nivel nacional, pasan en otros momentos y no se comparten. Entonces es importante que se den a conocer estos brotes, esta información en materia de salud, para que se puedan evitar y se sepa cómo trabajar. Al momento se sabe que este lote con medicamentos intoxicados, pues fue detenido en el primer momento que se supo la información de de una posible intoxicación. El brote ha sido detenido gracias a este pues límite del lote que fue intoxicado, y se va a tener 4 acciones, es lo que comenta la mandataria. En un primer momento se va a iniciar la investigación administrativa para sancionar a la empresa responsable de esta intoxicación de medicamentos. Además, se hace una investigación por parte de COFEPRIS en la central de mezclas para saber qué fue lo que sucedió con este medicamento, con esta sustancia que termina siendo contaminada, y finalmente una sanción penal por parte de la Fiscalía del Estado de México para saber qué fue pues lo que pasó, castigar a los responsables y eh, seguir con las investigaciones. Se le cuestiona a la mandataria el día de hoy por qué no se previeron estas cosas, y es el secretario de Salud quien dice, todos tenemos este tipo de bacterias en nuestro cuerpo, esto es algo muy normal. Claro, él lo hace con algunos tecnicismos y, compañeros, no quiero errar en la información, él lo hace con muchísima precisión y con mucho cuidado con estos informes y con estos detalles médicos como secretario de Salud. Sin embargo, a rasgos en general dice que todos tenemos estas bacterias en nuestro cuerpo. Sin embargo, cuando ingresa un medicamento, específicamente en el caso de estos pequeños, cuando ingresó este medicamento, hubo alguna alteración frente a las bacterias que tenemos en el cuerpo con este medicamento, por lo que terminó en una intoxicación y lamentablemente en el fallecimiento. Además, compañeros, en otro tema comentarles que el día de hoy a las 11 de la mañana inicia el Consejo Nacional de Salud. Esto se llevará a cabo en Acapulco, en el estado de Guerrero, y ahí la mandataria aseguró que se reúne con los 32 gobernadores de nuestro país y que pues se detallarán la estrategia de seguridad implementada en su gobierno, que si bien ya la conocemos todos y sobre todo los gobernadores, pues se dará precisamente una vez más este tema de conocer la estrategia y además de modificar algunos mecanismos que haya que modificar. En otras conferencias la mandataria ha mencionado que en algunos estados de la República se tiene una estrategia con más precisión porque así lo requieren las entidades. Además, compañeros, pues esto es un poco de la información que se pudo dar a conocer este día. Seguramente también vieron la carta que envía como presidenta constitucional del país a todos los servidores públicos, haciéndoles un llamado para que respeten pues el cargo que hoy ostentan, y que recuerde que en este gobierno no hay privilegios, que quienes hagan mal uso de sus funciones pues tendrán un castigo. Así que, compañeros, estas medidas van con todos, no hay privilegios, y pues claro que se tiene mucha información al respecto de esta mañanera de este martes. También hubo reacción en la nominación como persona del año por parte de la revista Time a la presidenta Claudia Sheinbaum. También se habló de la campaña en contra del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum que inició Televisión Azteca, una empresa de Ricardo Benjamín Salinas Pliego, que por cierto le debe pues mucho dinero al fisco, le debe impuestos. Pero bien, Aurora, con todos estos temas, ¿cuál va a ser la pregunta para este martes? Precisamente vamos a preguntarle a la gente qué opinan acerca de esta carta que envía la mandataria a los funcionarios públicos para que no cometan actos ilícitos y para que sepan que si incurren en una pues violación a esta carta, serán castigados como cualquier ciudadano, algo que no se había visto en el pasado. Compañeros, esta será la pregunta del día. Muy bien, nos conectamos más adelante. Nos conectamos más adelante.